que le hizo un tipo que es bastante importante para la matemática y para la física en general, que se llama Ronald Fisher. Claro. Hay unos libros de física que se llaman Fisher explica la física, una cosa así, que están bastante buenos y creo que son bastante ilustrativos. El tipo como que tenía fama de ser muy, que eso, lo que explicaba era muy interpretable para todo el resto, así que creo que es una forma como pedagógica de abordar temas complejos. Creo que es muy famoso lo de él de cuántica, pero bueno, nada, ya estoy hablando de cosas que no sé tanto. Entonces, si recordamos la clase pasada, nosotros lo que habíamos dicho para todos los modelos discriminativos, o sea, los que usamos el teorema de Bayes para trabajar, es una cosa de este estilo, que la probabilidad de que un dato pertenezca a la clase K, dado que tenemos distintas features, x1, x2, es proporcional a una probabilidad de que x, o qué probabilidad hay de que los datos sean como son, dado que pertenecen a una clase concreta, por una probabilidad de que la clase en específico aparezca, ¿sí? Esto se llama probabilidad a priori, posteriori, y esta es la probabilidad condicional. Y si se acuerdan, habíamos dicho que en Naive-Bayes asumíamos que esto era independiente. Entonces esto lo podíamos separar, decíamos, entonces esto es la probabilidad de que x1 pertenezca a ik por la probabilidad de que x2 pertenezca a ik, y etc. Eso lo separábamos. Ahí nosotros lo que pasaba es que entramos en un sesgo muy grande. ¿Qué quiero decir con sesgo? Estamos asumiendo un modelo que en la práctica no funciona. El ejemplo intuitivo que habíamos dicho era las probabilidades de que aparezca una palabra o no. Dijimos, che, la probabilidad de que aparezca compra y la probabilidad de que aparezca oferta, y tiene que ser dependiente. O sea, es más probable que aparezca oferta si también aparece compra. No es que no tiene nada que ver. Eso evidentemente no es cierto y por eso nuestro modelo podía fallar, pero lo que ganábamos era mucha velocidad, algunas expresiones copadas para trabajar. En este modelo LDA no vamos a asumir independencia de las variables acá. Vamos a trabajar esto tal cual es, o sea, multivariadamente. Para eso vamos a tener que entrar en cierta complejidad que vamos a tratar de que sea lo más chiquita posible. Acá en la nota de clases hay un dibujo muy copado, pero lo que nosotros vamos a asumir en general es que x es multivariado, se distribuye, que es este simbolito, de una forma normal, pero multivariada, ¿sí? ¿Se acuerdan que en general en la distribución normal acá se pone un sigma chiquito? Esto es un sigma grande, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este sigma es una matriz de m por m, siendo m la cantidad de features que tiene. Entonces, tratemos de hacer el paralelismo más o menos de cómo son nuestros datos. Ustedes habrán visto en visualización o en otras materias que una variable se distribuya normalmente, lo podemos ver si hacemos un histograma. ¿Esto alguna vez lo vieron? Que ustedes cuentan entre cada uno de estos bines, se llaman estas separaciones, cuántos datos tenemos en cada bin. Entonces por ahí tenemos una columnita así, estos son 2 datos, otra columnita así, 3 datos, acá tenemos 5, por ejemplo, y acá volvemos a caer, ¿sí? O sea, fíjense que hay como una posición central acá, esto se llama media, esto se llama mu, y cuán dispersos o cuán pegados están los bines, lo determina nuestro sigma. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es algo parecido a esto, pero donde los datos no sean números, sino que sean vectores. La forma más fácil, porque nuestro cerebro de mono chiquito así lo puede interpretar más fácil, es mirándolo en 2 dimensiones, ¿sí? Es el dibujo que voy a tratar de hacer. ¿Qué tal? Entonces, perdón, y esto voy a tratar de agarrar un colorcito. Saben que en general, si nosotros lo queremos pasar en términos continuos y no en términos de bines, va a tener una pinta de este estilo, ¿no? Es la campana de Gauss de toda la vida. Entonces, ¿cómo va a ser si nosotros tenemos 2 dimensiones, ¿no? O sea, ¿cómo podemos tratar de dibujar eso? ¿Qué pinta tiene un conjunto de datos que está distribuido normalmente, pero una normal multivariada? A ver si me sale este dibujo. Ok. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar es que alrededor de un punto central cualquiera, los puntos se distribuyen más o menos así. ¿Sí?
O sea, como que están alrededor de un centro y cuánto se mueven para los costados va a estar determinado por este sigma. Y esto es, obviamente, el centro. Y si nosotros quisiéramos dibujar, podríamos encontrar que alrededor de esta dirección, voy a dibujarlo en azul, va a ser más fácil. Y esto es. Alrededor de esta dirección, por ejemplo, vamos a ver que sigue más o menos una distribución normal, ¿sí? O sea que si solamente mirábamos cómo se mueve a estos costados, vamos a ver una distribución normal. Y si vemos lo mismo para acá, bueno, esto otra vez, ¿sí? Vamos a ver otra distribución normal, ¿sí? Estas distribuciones normales que componen este conjunto, que en general esto se suele dibujar como con una marca en el piso, ¿no? Tipo así. ¿Qué tal? Y esta línea, más o menos, si quieren pensarlos, representa donde la probabilidad de que nuestro dato caiga en esa línea es, pónganle, 90%, ¿no? O sea, alrededor de toda esta área, la probabilidad de que uno de estos datos caiga por acá es la misma. Es se llama una curva de nivel. Entonces, estas dos campanitas son simétricas, etcétera, pero no tienen por qué ser igual de anchas o angostas ni estar alrededor del mismo punto central, ¿no? La unión de estas dos... ¿Qué? La unión o la conjunción, la acción conjunta de estas dos normales es lo que nos determina nuestra distribución normal multivariada, ¿sí? Fíjense, entre otras cosas, que si nosotros planteamos un eje vertical y un eje horizontal, los subejes de la elipse no necesariamente están conectados ahí, ¿sí? O sea, no necesariamente uno de los subejes de la elipse es Y y otro es X, sino que esto puede variar y puede rotar. Eso es importante porque es básicamente lo que está por fuera de la diagonal de este sigma, cuánto es la rotación de la elipse que estamos dibujando. Esto, si lo quieren dibujar o pensar en dos dimensiones, si lo tiran en Google, lo podemos pensar como una sábana, ¿sí? O sea, una sábana que se mueve por acá y se mueve por allá. Entonces, cuán ancha o cuán larga es la campana de esa sábana y cuán alto o cuán bajito está, lo tenemos determinado por todo esto, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos, ¿qué es lo que buscamos? Bien. ¿O qué es lo que decimos cuando decimos que esto se distribuye normal en una normal multivariada? Entonces, tratemos de atacar esto. ¿Cómo lo escribimos numéricamente? Que es un poco lo que vamos a correr en Python. Bueno, vamos a decir que la probabilidad de que x1, bla, 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 xm, dado que y pertenece a la clase K, va a ser igual a esto. Bien. Si alguno se acuerda la función de densidad de la distribución normal, a esto le va a ser parecido. O sea, básicamente, en la distribución normal, esto lo dejamos así como estaba. O sea, era raíz cuadrada de 2pi. Acá teníamos un sigma, acá tenemos esto es el determinante de esta matriz sigma, y el exponencial, y como no podemos escribir x menos mu al cuadrado dividido sigma, escribimos todo esto de esta manera, ¿sí? Pero en definitiva, es la misma expresión, lo único que he hecho multivariadamente, ¿sí? Y este m es la cantidad de datos que tenemos en general, la cantidad de features. Nada, es para normalizar. Bien. ¿Todo el mundo sabe lo que es el determinante de una matriz? ¿Sí? Listo. Nada, ahora vamos a derivar de acá un par de cosas interesantes. Pero antes, quería poner un par de normas. ¿Qué tal?
separa LDA de otro modelo, que es el que vamos a ver la clase que viene, que se llama QDA, es que sigma K es igual a sigma K más 1, y esto es igual en general a sigma, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que para todas las clases, la forma de esta campanita va a ser la misma. O sea, va a tener esta pinta, lo único que va a estar otra por acá y otra por acá, ¿sí? O sea, va a tener un centro distinto, pero la pinta es la misma, la morfología. Y esto, en términos generales, se llama homocedasticidad. Que es solamente un nombre, pero nada, nosotros no sirve saberlo. Entonces, ¿qué conclusión intuitiva podemos sacar de estas campanas? Bueno, vamos a tratar de dibujarlas en grande, como para ver algo que es fácil de reconocer. Sí. Entonces, homocedasticidad sería que digamos que no cambie la varianza para cada una de las... Claro, es una matriz de covarianza, digamos, porque hay muchas variables, pero la matriz de covarianza es igual para todas las clases. Eso significa. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy a tener, por decirles algo, 3 clases y van a estar alrededor de distintos puntos, distintos centroides, pero todas van a tener esta pinta. Imagínense que esto es simétrico, ¿no? O sea, es la misma campana, el mismo dibujo, lo que pasa es que se mueve en centroides distintos. ¿Y qué pasa si yo acá... ¿Qué? Siempre la misma inclinación y siempre el mismo ancho para todos los lados. Eso significa homocedasticidad. Y vamos a ver algo copado, que es, si imagínense que yo acá tengo un centroide muy cerca y lo que obtengo es esta por acá, esta otra clase verde, ¿no? Algo muy común cuando nosotros queremos, o que discutimos en otros ejemplos, es cuál es el límite de separación, ¿no? O sea, cuál es la línea, o cuál es el plano, o cuál es el hiperplano, o cuál es la superficie que hace que dos clases sean iguales, ¿no? ¿Qué pinta tiene eso? Y lo que nosotros encontramos es que es donde son iguales, por las definiciones que agarramos antes, son acá y acá, ¿sí? Entonces, esos dos puntos los podemos unir por una única recta. ¿Estamos de acuerdo? Y algo copado es que si nosotros dibujamos esa recta, por acá, y agarramos otra curva de nivel, o sea, en vez de decir el 90%, agarro el 95% que tendrá la misma pinta, pero va a estar por acá, por ejemplo, y lo mismo hacemos con la rosa, con la violeta. Esto no me quedó muy prolijo, ¿verdad? El punto de intersección de esa otra curva de nivel también va a estar sobre esta recta, ¿sí? O sea que donde las clases son iguales es en una recta continua, ¿sí? Es lo mismo que nosotros vimos en regresión logística. Es decir, en regresión logística nosotros lo buscamos a propósito. Decíamos, dame un modelo cuyo límite de separación, o donde las dos clases tienen la misma probabilidad de aparecer, sea una línea. Acá nosotros no lo buscamos directamente, pero intuitivamente podemos pensar que eso debería pasar por estos dibujitos que estamos haciendo acá, ¿sí? Hay una forma analítica de demostrarlo, lo vamos a hacer, pero en términos generales esa es la idea. Obviamente, si no hay homocedasticidad, esto no tiene por qué cumplirse. De hecho, vamos a ver que los puntos o el plano, la superficie, donde hay igual probabilidad, tiene una pinta muy rara, pero que está descubierto en la teoría, o que desde 1500 ya se sabe que tiene esa pinta. Entonces, esto sí lo voy a borrar. Y vamos a plantear, como planteamos siempre, la función de verosimilitud de esta cosa, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Tenemos un modelo ahí y tenemos un conjunto de datos. ¿Cuáles son los parámetros que mejor se alinean a nuestros datos? Entonces, lo que tenemos es que
sigma, mu y phi, que son las cosas que queremos averiguar, si lo tiramos en todos los datos, va a ser esto. ¿Sí? O sea, vuelvo a ponerlo en palabras. Nosotros queremos encontrar la matriz de covarianza, o sea, la forma de cada una de las clases, que sabemos que para todas las clases es la misma. Queremos encontrar los centroides, se llama esto, o los centros, o la media de cada una de esas, de estas áreas. O sea, queremos encontrar la relación entre esto y esto. Queremos encontrar estos puntos centrales. Y además queremos conocer la probabilidad a priori, que es toda esta parte, de que un dato cualquiera, sin agregarle ninguna información extra, pertenezca a la clase violeta, a la clase... ¿Cómo se llama este color? Fucsia. Fucsia. Yo soy tipo, yo conozco 4 colores. Y verde. Sí, exacto. Bien. Entonces, arranquemos... Perdón, ¿se acuerdan que lo que nosotros queríamos es que esto sea lo más grande posible, ¿no? Que los parámetros que nosotros encontramos sean los que más probable hacen que esto aparezca, ¿no? Que es nuestra función de verosimilitud. Esto es la probabilidad a priori y esto es la probabilidad de que x tal cual está pertenezca a el target y décimo. Entonces, esto yo la clase pasada lo dije medio rápido, ahora voy a tratar de ser más específico con lo que quise decir, aunque la demostración es la misma. Esto es la probabilidad que a priori, ¿no? O sea, la probabilidad de que un dato pertenezca a una clase K sin que nosotros sepamos nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a poner igual 1 y acá K, y K es el total de las clases. ¿Qué va a pasar con la sumatoria de esto? O sea, la probabilidad de que un dato cualquiera pertenezca a la clase violeta, más la probabilidad de que pertenezca a la clase fucsia, más la probabilidad de que pertenezca a la clase verde. ¿Cuánto tiene que sumar? 1. O sea, no hay otra opción. Acá está todo el mundo, es todo nuestro, lo que se llama espacio muestral. Ok, entonces esto tiene que ser 1. Entonces, supónganse que yo me paro en el parámetro phi1, ¿no? Phi1, yo sé que tiene que ser igual a 1 menos la sumatoria de todos los datos tal, voy a poner escribirlo así, tal que i sea distinto a 1. Eso es clarísimo, ¿no? O sea, me faltó escribir esto acá. O sea, el complemento de... el complemento de phi1 es 1 menos el resto de phis, ¿no? No hay otra opción, es muy lineal lo que estamos diciendo acá. Esto, si lo quieren poner en términos de 1, 2, 3, lo que estoy diciendo es, si 1 más 2 más 3, o phi1 más phi2 más phi3 es igual a 1, entonces phi1 tiene que ser 1 menos phi2 menos phi3. No hay otra opción. Bien, entonces, una vez hecha esta aclaración, si nosotros derivamos phi, y vamos a poner un phi genérico, ¿no? Un phi k, vamos a poner L, digo phi k, o sea, ¿está bien? Esto para encontrar el máximo tiene que ser igual a 0, pero si lo escribimos en términos de esto, ¿qué nos vamos a encontrar? Esta parte que está acá no depende de phi1, va a depender del centro y de la pinta que tenga esto, pero no de la probabilidad a priori. Entonces esto, cuando derivemos respecto a phi1, lo sacamos, no nos interesa. Y esto sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Supónganse que yo tengo K sombrerito, y K sombrerito es la cantidad de datos que pertenecen a la clase K, ¿sí? Entonces, yo acá voy a tener K sombrerito dividido phi sub K, si derivo esta parte. Me siguen lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, yo voy a separar el mundo en todos los que pertenecen a la clase K y los que no pertenecen a la clase K. K sombrerito es los que no pertenecen a la clase K. K sombrerito es los que pertenecen a la clase K. Claro. Entonces,
¿Qué pasa si yo esto lo derivo respecto a phi k y esto es phi k? La inversa, perdón, la derivada del logaritmo es 1 dividido el parámetro que está dentro, ¿no? Entonces voy a tener la sumatoria de todos esos conjuntos que van a ser k sombrerito, o sea, lo hago k veces porque tengo k datos de eso. Creo que no se está entendiendo nada. Voy a reestructurar así. Olvídense de la segunda parte. Olvídense de esto porque ya dijimos que se va. Entonces yo lo que podría escribir es que esta primera parte es la sumatoria de i igual 1 hasta k sombrerito del logaritmo de phi k, ¿sí? O sea, de todos los datos que son k, yo me quedo con esto y acá sumo más. Acá le voy a poner corchetes solamente para que sepamos que son dos cosas distintas. La sumatoria desde k sombrerito más 1 hasta n de todo lo que no es phi k, ¿sí? Y esto es igual a 1 menos phi k. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Yo no lo digo. ¿En esto? Acá, esto, sí. ¿Cuántos? O sea, tenemos de vuelta. K sombrerito datos que pertenecen a la clase K, ¿no? Entonces, yo puedo decir que tengo... Bueno, esto lo puedo decir, ¿no? O sea, fíjate acá yo tengo todo mi espacio muestral. Entonces yo digo... sí, pero... O sea, yo puedo decir tranquilamente la sumatoria de 1 hasta m y la sumatoria de m hasta n y pongo lo mismo y es lo mismo que hacer de 1 hasta n, ¿no? O sea, simplemente como que yo fracciono. N sería la cantidad de casos totales. ¿Cómo? N sería la cantidad de casos totales. N es la cantidad de datos totales, sí. Exacto. Entonces, yo puedo separar acá todo lo que es k, o sea, tengo k ejemplos de este logaritmo de phi sub k, y acá tengo n menos k de los otros ejemplos. ¿Ok? O sea, simplemente lo estoy separando en dos para que me quede esta expresión por acá. Esa es la sumatoria que me tiene que dar uno. Claro, o sea, todos los ejemplos... Ahí abarqué todo. Claro. Todo el espacio. Simplemente yo lo escribo así, porque cuando deriva me queda una cosa fácil de... Entonces, cuando yo derivo esta expresión así, de vuelta, acá no estoy considerando esta parte, pero o sea, acá si quieren le pongo más, bla, bla, bla. Pero, Y Respecto a acá no te importa, ¿no? claro, como se deriva respecto a acá, no me importa el resto. y x más 1. ¿Esto? Esto es k sombrerito más 1. Clarísimo. K sombrerito más 1. O sea, paro en k y arranco en k sombrerito más 1. Entonces, cuando yo derivo esto respecto a un phi sub k cualquiera, lo que yo voy a obtener es que lo que está acá adentro se me queda 1 dividido phi sub k y lo tengo sumado k sombrerito veces, ¿no? O sea, tengo 1 phi sub k del primer dato más 1 dividido phi sub k del segundo dato más, etc. O sea, esto es una constante en definitiva. Siempre me da lo mismo lo que está adentro. Entonces, esto me va a quedar k sombrerito dividido phi sub k. ¿Sí? Y acá me va a quedar, acá como digo respecto a phi sub k me va a quedar menos, esto aquí, y es n menos phi sub k sombrerito. Esto, acá hay un detalle que voy a decir, che, pero acá pusiste k sombrerito más 1, pero cuando... Quiero hacer esa pregunta, pero tenía miedo que sea muy... No, pero está bien. Se escribe... Poner K más, o sea, K sombrerito más 1 estaría haciendo lo mismo que N menos K. Exacto. Ok. Menos k sombrerito, pero sí. Menos K sombrerito. Exacto. ok. Sí, sería una cuestión de nomenclatura, pero está verdad lo que decís. Entonces, esto por acá, dividido 1 menos phi sub k, ¿ok? Y esto, como queremos optimizar, me va a quedar igual a 0. Nosotros queremos encontrar dónde se encuentra el máximo, o sea, la máxima verosimilitud, y como sabemos que esto es creciente, para encontrar el máximo, tenemos que ver dónde la deriva es 0. ¿Sí? Esto es análisis 1 o análisis 2. Esto es igual a 0. Cuando nosotros extendemos esto y pasamos todo a donde corresponde, que lo hicimos en la clase pasada igual, lo que vamos a obtener
es que phi sub k es igual a k sombrerito dividido n, ¿sí? Y esto habíamos dicho que es un resultado muy intuitivo. O sea, la probabilidad, si no sabemos nada del dato de que pertenezca a una clase K, es, contamos los ejemplos que tenemos de esa clase, lo dimos por el total, esa es la proporción, esa es la probabilidad a priori. ¿Sí? Hiperintuitivo, acá no tenemos que hacer nada más. Donde se complica un poquito más es cuando queremos calcular la media, digamos, de la clase, ¿no? O sea, mu sub k. Mu es esa u con patita para abajo, que es lo que en general se usa para el centro de una distribución. De hecho, cuando van a la distribución normal, se suele escribir con mu y sigma. Es una convención, no tiene ningún interés ahí. Podría haber puesto alfa, podría haber puesto beta, pero en general mu se refiere a alguna media. Entonces, esto lo borro, ¿sí? Pero simplemente esto creo que no está en el apunte, está en el apunte de la clase pasada, pero créanme que es así porque lo vimos en la clase pasada. Pero quería hacer este desarrollo para que quede todo un poquito más claro. Entonces, vamos a hacer lo de mu sub k. Pasa una cosa muy parecida a lo que nos pasaba en el primer paso que hicimos acá, ¿no? Decíamos, che, esto no importa, no me interesa, porque no depende de phi sub k. Y acá lo que va a pasar es que lo que está acá tampoco depende de mu, solo de phi sub k depende. Entonces, esto ya lo podemos sacar, ni lo pensemos. Entonces, escribiendo esta versión reducida de la función de verosimilitud, voy a escribir así, por ser hipercorrecto matemáticamente, pero nada de lo que estoy haciendo es correcto matemáticamente en el sentido formal de todo esto. Lo que vamos a encontrar es que tenemos la sumatoria de igual 1 hasta n del logaritmo de esta probabilidad, ¿sí? Esta probabilidad condicional. Nosotros dijimos allá, cuando planteamos todo esto, que esto se distribuye de forma normal. Normal multivariada, pero normal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que mezclándolo con la expresión que escribimos antes, esto se puede escribir de la siguiente manera. Bueno, voy a escribir acá para hacerlo entero. Esto es m sobre 2 específicamente, ahora que pienso. Por x menos mu sub k por sigma k a la menos 1 por x menos mu sub k traspuesto. ¿Sí? Y acá le tengo que poner un logaritmo al principio que me lo olvidé. Pero es el logaritmo de todo este bicho, que es lo mismo que habíamos escrito antes, ¿no? Lo único que acá, este dato es subir, pero se entiende lo que estoy escribiendo acá, ¿no? O sea que, en definitiva, voy a hacerlo un poquito más prolijo acá. ¿Cómo? Menos un medio. Esto es 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi sobre e medio 2. Bien, y acá tengo que meter el logaritmo, y acá tengo la sumatoria igual 1 hasta n, ¿sí? Entonces fíjense que acá podemos hacer cosas copadas primero. Por como hicimos esto, no sé si se acuerdan las primeras clases de máxima verosimilitud, ¿qué era el logaritmo de a por b? ¿A qué era igual por propiedades de logaritmo? Exacto, el logaritmo de a más b. ¿Sí? Esa es una propiedad general. Y acá vemos que tenemos algo multiplicado, ¿no? O sea, tenemos esta parte por esta parte. Pero nosotros queremos encontrar, cuando derivemos, mu sub k, que está de esta parte. Esta parte no está. Entonces, cuando derivemos, se nos va a ir esto, ¿no? O sea, como no depende de ese parámetro, se va.
Entonces, lo que vamos a querer encontrar es la derivada del logaritmo de esto que está por aquí, ¿sí? Y justo es el logaritmo del exponente, de la exponencial. Entonces medio que esto con esto se anula y me queda solamente lo que está acá adentro, ¿no? ¿Me siguen con eso? No, porque me distraje y ya. Vuelvo. Pero es culpa mía. No, vuelvo. ¿En qué parte te perdiste? No, cuando levanté la vista escribiste todo eso que no sé ni qué letra. Bien. Tranqui. La raíz se cierra abajo Del M de 2. ¿Y a qué está elevando pi? A M de 2. N. Sí, la cantidad de variables. De variables. N es la cantidad de datos, M es la cantidad de variables. Lo que yo decía, no me acuerdo cuándo entraste, pero vuelvo un poco. Nosotros al principio dijimos, che, podemos decir esto está buenísimo, pero a esto le tenemos que asignar algún valor. La probabilidad depende de qué distribución tiene, ¿sí? En este caso vamos a decir que es una distribución normal multivariada. Eso significa que es como una sabanita, como campanas de Gauss, pero en cada dirección que vos mires es distinta. Y después hay se hace el promedio ahí o puedes encontrar la altura total. Eso se escribe así. Esto es este choclo. Es muy parecida a cuando le haces una sola variable. Lo único que en vez de tener sigma, tenés sigma mayúscula, pues porque esto es una matriz, y tenés mu sub k, que no es un número, sino que es un vector. Vos acá estás restando vectores. Por eso tenés que escribirlo así, porque no puedes escribirlo al cuadrado. No existe eso en matrices. Escribís un vector por la matriz de covarianza, por el vector traspuesto, y eso te queda un numerito y no tenés problemas. Pero esto lo ponen en Wikipedia y les va a aparecer esto, y es la distribución normal multivariada. Lo que yo decía acá es, el logaritmo de esto por esto es igual al logaritmo de la suma. Es una propiedad. Y esto no depende de mu sub k, que es lo que vamos a querer buscar ahora. Entonces, de esto, momentáneamente nos podemos olvidar. Porque cuando derivemos se nos va a ir. Pues nos queda el logaritmo de algo que no depende de mu sub k, derivado con respecto a mu sub k, 0. Esto es de siempre, no es como una constante para nosotros. Entonces, y como esta parte también queda el logaritmo de esto, el logaritmo con la exponencial se cancelan. Y es como si bajáramos todo esto que está dentro del paréntesis, ¿no? Entonces, lo que tenemos que derivar en definitiva es menos un medio de xy menos mu sub k por la inversa de sigma k por esto traspuesto respecto a mu sub k. ¿Sí? Que ya es bastante menos problemático que esto. Entonces, eso escrito en criollo, ¿cómo lo podemos hacer? Sabemos que conocemos esta derivada. Esto es ejercicio 1A de la práctica 0. ¿Sí? Que era o sea, ¿qué pasa si nosotros digamos x por a por x? ¿Qué quedaba? ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Primera clase, primeros instantes, hicimos ese ejercicio acá. Hemos dicho que, lo escribo por acá solamente para que quede, la derivada de x por a por x traspuesta respecto a x, esto era igual a 2 por a por x traspuesta. ¿Sí? Esto lo habíamos encontrado y dijimos, mirá qué loco, esto es lo mismo que si lo diéramos respecto a una sola variable, nos queda lo mismo. Porque esto sería como x al cuadrado por a, etc. Entonces, como baja el 2 acá, un medio se va a ir. ¿Me compran eso? Sí. Y acá, como estamos igualando a 0 en la derivada, el menos no importa, pues lo pasamos del otro lado del 0 y nos da lo mismo. ¿Sí? Entonces, esto en definitiva nos va a quedar este bicho. Vamos a escribirlo de esta forma. Acá. Esto nos va a quedar x sub i menos mu sub k por esta inversa. Acá ya no le escribo al k porque dijimos que habíamos elasticidad, entonces sabemos que los sigmas de cualquier clase son iguales. ¿Eso no te queda en negativo? Sí, pero como está igual a 0 lo puedo pasar para otro lado. Ok. O sea, si menos x es igual a 0, entonces x es igual a 0.
Porque derivás respecto a esto, decís. Sí. Ok. Entonces ya tenemos esto y esto ya tiene pinta de resoluble, ¿no? O sea, tiene pinta de que... Es más, esto también lo puedo pasar del otro lado. Y también se anula, ¿no? Esto, en las matrices hay que tener un poquito más de cuidado cómo se hace, pero créanme que esto vale, digamos. Entonces lo que tenemos es que la derivada de la función de verosimilitud respecto a mu sub k, acá yo me estoy salteando las sumatorias por simplicidad, pero si quieren acá lo escribo. Es igual a n de xi menos mu sub k igual a 0. ¿Sí? Una cosa hiper concreta. Siempre me acuerdo de vos de esto. Porque en una clase me dijiste que... ¿Qué? ¿De qué? Sí, de vos. Me acuerdo que me dijiste, che, pero ¿esta sumatoria dónde termina? Y yo, ok, te pongo los corchetes. No importa. Era un comentario para descontracturar, nada más. Bien. Entonces, pensemos un segundo. Esto depende del supraíndice I, ¿no? O sea, no podemos esto sacarlo para afuera, porque si, depende de qué dato tengamos, esto va a tener un valor distinto. Pero esto va a ser siempre igual, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo reescribir como menos n por mu sub k. ¿Me siguen eso? O sea, yo la sumatoria, cuando está sumando así, la puedo descomponer, ¿no? O sea, sí, es la media, es el parámetro, pero lo que digo es, yo tengo números que dependen de un supraíndice y le resto a todos 1, ¿no? ¿Eso es lo mismo que sumar todos los números y restarle n? Más analíticamente. ¿Esto vale? Claro. O sea, lo que digo es que esto que tenemos acá, yo lo puedo separar en dos sumatorias y da lo mismo. ¿Sí? ¿No? ¿Me cree? O sea, si yo, supongo que cuento del 1 hasta el 3. 1, y es, a cada número le resto 1. Entonces, 1 menos 1 más 2 menos 1 más 3 menos 1. ¿Eso cuánto me da? Me da 0 al principio, 1, 3 me da en total, ¿no? Y eso es lo mismo que hacer 1 más 2 más 3, que me da 6, y le resto 3. ¿No? Porque las sumas son conmutativas, lo puedo hacer distinto. O sea, ¿esto vale? ¿Alguien no me cree que esto que estoy diciendo? ¿Sí? Ok. Entonces, como yo puedo hacer esto es sumar mu sub k n veces. Entonces acá yo lo puedo restar, pongo menos n mu sub k, y después a esto le sumo todos los xi, que no lo puedo escribir de otra forma porque, depende de qué i tenga y de mi conjunto de datos. Claro, no depende de i, no pasa nada. Y este es un despeje muy fácil, ¿no? Paso esto sumando para este lado y después lo divido n y me quedo con mu sub k. Entonces me quedo que mu sub k tiene que ser igual a la sumatoria de todos mis datos dividido n. ¿Qué esto qué es? O sea, ¿cómo puedo yo intuitivamente calcular este número? Es el promedio de los datos, ¿no? O la media. O sea, agarro todos los datos que pertenecen a la clase K, lo sumo vectorialmente, o sea, elemento a elemento, lo divido por la cantidad total de datos y tengo el promedio, lo que era el centroide, el centro de mi distribución en general. Hiperintuitivo, ¿qué pasa eso? En este caso sería la clase, ¿no? En la nota de clase dice K sobre N y K sobre I son lo mismo. No, tenés razón, es K sobre I. Porque estamos evaluando una Exacto, clase. exacto. Sí, o sea, olvídense de todo lo que escribí, nada.
O sea, esto está bien, lo que pasa es que este mu sub k no está en todos los datos, ¿no? Sino que está en K sombrerito datos. Sí. O sea, esto es así. O sea, quiero decir que si mis datos pertenecen a la clase 2 y 2 es distinto acá, entonces acá voy a tener mu sub 2, no voy a tener mu sub k. Entonces, todos estos n que yo escribí por acá inocentemente los tengo que reemplazar por K sombrerito, porque es la cantidad total de datos que tengo en la clase. Que por otro lado es aún más intuitivo este resultado, ¿no? Porque no depende de la cantidad total de datos que tenga, sino depende del total de datos que pertenecen a la clase K. Listo. En fin. Estos dos resultados son hiperintuitivos, ¿sí? O sea, acá no hay ninguna magia. Es decir, bueno, hicimos toda una demostración muy sofisticada para demostrar lo evidente, que es la probabilidad a priori es la cantidad de datos que tengo en la clase K respecto al total de datos, y el promedio es agarrar los datos y promediarlos justamente. Es decir, sumo todos los datos que pertenecen a la clase K y los divido con el total de datos de esa clase y ahí me da el conjuntito, ¿no? O sea, voy a tratar de dibujarlo. Supónganse que yo tengo estos dos datos y estos 4 datos, por decirles algo, ¿no? Entonces, si yo tuviese que adivinar cuál es el medio de los puntos azules, ¿qué digo? No, o pongo algo por acá, ¿no? Digo, che, bueno, esto está en el medio de todos. O sea, y de los puntos violetas, digo, bueno, esto más o menos por acá. Y sí, las matemáticas concuerdan esto. Pero ahora yo te digo, che, no importa, o sea, no importa cómo es el punto. Si vos tenés que adivinar sin saber nada del dato, ¿qué probabilidad hay o qué hay más probabilidad de que sea azul o de que sea violeta? O rosa, fucsia, lo que sea. El color es fucsia. Exacto. De esto, porque tenemos más ejemplos. Es tan fácil como decir, che, no sé, ¿qué probabilidad hay de que una persona mida más de 1,80 m? Y bueno, yo les agarro a todos ustedes y digo, bueno, a ver, ¿cuánto mide más de 1,80 m? Los cuento el total, digo, bueno, más o menos esto. O sea, lo mismo que vemos acá, porque acá es una cosa aleatoria, etc. Es así intuitivo lo que estamos consiguiendo acá. Lo que no es tan intuitivo, pero porque nosotros no tenemos la cabeza chipeada para eso, es pensar cómo va a ser esto, ¿no? O sea, si va a tener esta pinta o va a ser de algo distinto. Esto debería ser probablemente así. Pónganle. Nosotros sabemos posiblemente el centroide, pero no sigamos la forma de elipse. Exacto. Y no solamente eso, sino que tenemos una restricción importante respecto a eso, que sabemos que estas dos formas tienen que ser iguales. Eso es lo que dice nuestro modelo. Entonces, probablemente el resultado final no sea como esto, sino que sea un híbrido entre los dos. Y probablemente, si tenemos más ejemplos del color fucsia, importe más cómo están distribuidos los colores fucsias que cómo están distribuidos los colores azules, ¿no? Es una cosa de sentido común. Entonces, esto lo puedo dejar por aquí. Entonces, bien. A diferencia de lo que pasaba... ¿Cómo es tu nombre? Me olvidé. Lucas. A diferencia de lo que decía Lucas en el punto pasado, acá como sabemos que sigma es igual para todos, entonces acá sí vamos a hacer la sumatoria sobre n, porque en todos los datos que nosotros tengamos va a estar presente sigma, ¿sí? Pues es una cosa que no importa la clase, siempre está. Eso bien, ¿no? Sí. Bien. Y esto nos aparece en los dos lados, o sea que tampoco podemos eliminar esta parte de la ecuación, esta parte de la función. ¿Qué?
¿Esto? No, pero en este caso, estamos buscando el fin. ¿Esto? ¿Esto? Venimos a obtener nosotros en la media. Venimos a obtener la media y phi que es este. A ver cómo conseguir sigma. ¿Sí? Entonces, ya. Todo esto estamos de acuerdo. Lo voy a reescribir de una forma que nos quede un poquito más cómoda para derivar. El 1/2 de esto se va para afuera. Esto vale, ¿no? No hay ningún impedimento con eso. Entonces tengo 1/2 y acá tengo lo que tengo aquí, x sub i menos mu sub, y esto es medio difícil de escribir, pero voy a poner esta notación, ¿sí? ¿Me mandan? O sea que depende del target del dato yésimo. Esto puede ser mu sub k, mu sub k más 1, mu sub k menos 1. No nos va a interesar demasiado porque ya lo vamos a tener. Acá sí tengo esta inversa. Muy bien, traspuesta. Y acá tengo más el logaritmo de ese bicho, ¿sí? Que esto creo que lo escribí como menos. Exacto. Ustedes saben que esto que tengo acá es como tener esto elevado a la menos 1. Entonces, si eso lo escribo así, lo puedo sacar afuera del logaritmo por propiedades. Entonces acá tengo acá, menos el logaritmo de 2pi a la m dividido 2, y esta es esta raíz, y acá esto. ¿Sí? Ahí yo en las notas de clase, ahora que veo, hice un truquito y saqué los 1/2 y estas cosas, y me queda toda una expresión mucho más linda, pero nada, la esencia es básicamente lo mismo, es esto lo que queremos encontrar. Entonces hay una propiedad que esto es dificilísima y que nos vamos a tener que encontrar, que es cuál es la derivada del determinante de una matriz respecto a la matriz, ¿no? Ustedes piensan que tengo sigma y acá tengo el determinante de este sigma, esto lo tengo que encontrar. Esto lo pueden buscar, pero es básicamente esto que escribo por acá. ¿Sí? Nada, es una propiedad, lo vamos a usar fácil. Entonces, si ahora nosotros derivamos respecto a sigma, acá no voy a hacer mucho más cuenta, simplemente voy a escribir el resultado como está. Me queda igual a esto. Acá menos 1/2 de sigma a la menos 1 menos x a la i. Alright. Y acá me estoy quedando sin espacio, pero esto es la continuación. Ok. Nos queda... Perdón, esto voy a escribir así. Nos queda todo esto. Y si reemplazamos y vamos moviendo todo esto hacia donde corresponde, lo que llegamos, a la conclusión de que llegamos es esto. Hasta n de x y menos mu sub i. Ahí vamos. Respuesta dividido n. Ahí va. Estamos esto. Y esto, si saben de varianza en general, es la fórmula de la varianza. ¿Sí? O sea, de vuelta, un resultado intuitivo. Uno agarra cada dato, se fija cuánto se separa de la media que les corresponde al dato, y lo multiplica al cuadrado, que eso lo escribimos así, y lo dividimos respecto al total de los datos, y ahí nos queda, ¿sí? Y esta es la matriz de covarianza en general. Entonces, con esto nada. ¿Qué? Esa es la fórmula de la matriz de covarianza. Sí, la fórmula de la varianza, cuando nosotros lo queremos hacer en general, lo escribimos así. O sea, quise hacer el paralelismo entre la varianza de una variable y la varianza
Esto no es estrictamente la varianza multivariada, pero en este caso, quiero decir, es muy parecida. O sea, en general uno acá pone xy menos x promedio al cuadrado, dividido el total de los datos. Acá como estamos tratando con distintos promedios y estamos hablando de matrices, tenemos que reescribirlo así. Pero ese es un paralelismo fácil de hacer. ¿Sí? Bien. All right. Entonces, nada. Lo que, como la conclusión de todo esto es que todos los resultados que tenemos es intuitivo y es lo que uno esperaría de obtener en general. Y después cuando esto haya que ponerlo de Python va a ser fácil y no va a tener que hacer ese problema. Pero quería hacer la demostración analítica. ¿Qué hora somos? Ok. Tenemos 4 horas más o menos. No, quería hacer la demostración esta de... ¿Se acuerdan lo que dije de los bordes de decisión que eran lineales? Y que esa era la intuición fácil para hacer. Bueno, hay una forma analítica de demostrarlo y yo se las quiero... Hay 2 demostraciones analíticas. Una que me voy a reservar para la clase que viene, donde vamos a poder ver que esto, sin ningún lugar a dudas, pasa. Pero después quiero hacer un nexo con la regresión logística. ¿Se acuerdan que la regresión logística ya habíamos demostrado que tiene borde de decisión lineal? Entonces, si nosotros podemos reescribir LDA como una regresión logística, significa que tiene borde de decisión lineal. ¿Me siguen eso? O sea, si tiene la misma forma, entonces el borde tiene que ser también lineal, pues es un mismo modelo. Entonces, lo que nosotros tenemos que, nuestro desafío, si quieren, es tratar de demostrar eso en general. Entonces, en la regresión logística nosotros tenemos un solo conjunto de parámetros. Y acá nosotros tenemos 2. Entonces, eso nos complica un poco la cosa. Pero es simplemente porque implícitamente estamos comparando dos probabilidades. Yo ahora voy a reescribir todo eso, pero si recuerdan, nosotros arrancamos la regresión logística diciendo, che, ¿cómo tengo que escribir esto? Esto que tengo acá, si quiero que esto sea lineal. Eso era como nosotros arrancamos a plantear la regresión logística. Decimos, che, quiero que el borde de separación, o sea, esto dividido esto, sea igual a un conjunto, a un plano, un hiperplano, pero como ahí teníamos algunos problemas matemáticos, le metemos el logaritmo acá, que no cambia mucho, y de ahí derivábamos la función sigmoide. Entonces, esto si nosotros lo escribimos en general, o sea, reemplazando con cada uno de los, asumiendo que esto es LDA y reemplazando con lo que calculamos antes, nos quedamos con esto. Estas son las probabilidades a priori, acá no tenemos ningún problema. Vamos acá. Sub J. Sí, o sea, simplemente lo que hago, y usando estas propiedades de que como la multiplicación es la suma, la división es la resta, nos queda todo este choclazo expandido por acá, ¿sí? Y esto lo vamos a poder reordenar de una manera piola. Primero, esto que tenemos acá, ¿no? Si dijimos que el logaritmo de esto es lo mismo que el logaritmo de esto menos el logaritmo de esto, acá lo podemos volver a reconstruir, ¿no? O sea, esto nos queda el logaritmo de phi sub k dividido phi sub j. ¿Sí? Eso es una propiedad. Y tratemos de... Acá nos va a quedar otra más que repartir. Y si ustedes se fijan en la nota de clase, verán que es ancho. ¿Sí? Entonces, y no me va a entrar probablemente en el pizarrón. Entonces yo voy a reconstruir lo que tengo escrito acá
solamente para que entendamos cómo van un poco los tiros. Después ustedes, si quieren comprobar término a término, lo miran sin problema. -1. Ok. Bien. Nos quedamos esto, ¿sí? Fíjense. Ok, sí. Fíjense qué pinta tiene esto. Esto depende de un X que se multiplica por este bicho, el sigma, la diferencia de las medias, pero todo esto es una constante, ¿no? O sea, nada de esto depende de X. Esto es un número simplemente, ¿sí? Entonces nosotros podemos pensar que esto es θ sub 0, que es, ¿se acuerdan? En la regresión lineal, la regresión logística, lo multiplicamos siempre por 1, nunca lo multiplicamos por X. Y a este θ sub 0 le sumo X por este bicho que vamos a decir que es θ sub 1. Y esto es igual al logaritmo de eso. Entonces, si después nosotros hacemos lo mismo que hicimos con la regresión logística, nos vamos a encontrar que vamos a ponerle estas onditas por acá. Nos vamos a encontrar de que la probabilidad de que Y sea igual a K dado nuestros X. Bueno, esto no voy a escribir porque depende de cuántas clases tengamos, pero lo que sí podemos ver es que donde estas dos funciones son iguales, o sea, donde esto es 1, acá hay un plano, no hay una superficie lineal que se escribe linealmente donde esto se cumple. Entonces eso quiere decir que donde son iguales es una recta en 2D y en 3D es un plano y en 4D es un hiperplano. Lo mismo que demostramos en la regresión logística. ¿Sí? Agustina, tu nombre, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien no? Dale. Nosotros, cuando hicimos la regresión logística a través de la segunda clase, dijimos, che, quiero algo que donde se separen las clases, o sea, donde la probabilidad de que sea 1 sea igual a 0,5, sea una línea. ¿Sí? Entonces nosotros hemos dicho, bueno, para que eso se cumpla, agarramos la probabilidad de que Y sea igual a 1, dados nuestros datos, y le dimos por la probabilidad de que Y sea igual a 0, y quiero que esto esté escrito, lo que está de este lado, como X por θ. O sea, un plano de toda la vida. Bien. Pero dijimos, eso no vale porque esta probabilidad, o sea, la división entre las dos probabilidades, siempre está entre 1 y 0. O sea, no puede ser negativa. Y el plano que tenemos acá sí puede ser negativo. Entonces tenemos un problema. Entonces, aplicando acá el logaritmo, hemos dicho, bueno, ok, el logaritmo de algo que está entre 0 y 1 puede ser negativo, entonces esto puede ser igual a un plano. Entonces, en la regresión logística nosotros ni teníamos que demostrar eso porque lo hicimos a propósito. Nosotros dijimos, che, quiero que esto sea lineal. Entonces, cuando nosotros decimos, che, esta probabilidad está dado por un modelo LDA, entonces nosotros en vez de reemplazar acá por algo que no conocemos, lo que hacemos es le vamos metiendo los parámetros que conseguimos para la clase K y para la clase J. Acá están las partes a priori y acá están las partes de la probabilidad anterior, ¿sí? De la probabilidad condicional. Entonces yo esto simplemente hago acá sigma por este y sigma por este y esto lo doy vuelta pues la traspuesta, pero escribo todo eso y me queda una expresión de este estilo, esta concretamente. ¿Y qué pasa? Acá me queda un número y este número no depende de cuánto vale X. Entonces es θ 0. O sea, es una constante de toda la vida. Y este número que está acá, tampoco, pero tiene una X pegada. Entonces toda esta parte yo la puedo escribir como X por θ sub 1 sombrerito, que es como una forma, por no poner θ sub 1. Entonces lo que terminamos demostrando es que esto que está acá se escribe como un plano. Y como se escribe como un plano, es lo mismo que una regresión logística. Y como es lo mismo que una regresión logística, cuya motivación era que el borde de separación sea una línea, entonces su borde de separación tiene que ser una línea. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Estoy como desde este punto volviendo a lo que vimos en la clase de hoy diciendo, che, esto se puede escribir igual.
Por lo tanto, donde las probabilidades son iguales, tienen que ser líneas. Eso no quiere decir, se puede decir varias cosas, pero concretamente lo que va a pasar es que va a separar este espacio en una cosa que se llama polinomios, algo de Voronoi, cuadrantes de Voronoi. Bueno, eso lo escribí en la nota de clase de inferencia estadística, ahora me olvidé. Pero lo que quiere decir es que si yo tengo estos datos por acá, estos datos por acá y estos datos por acá, los bordes de separación entre las clases tienen que ser líneas. Y eso significa que entre esta y esta, por ahí está esta línea, entre esta y esta, por ahí está esta línea, y entre esta y esta, por ahí está esta, ¿sí? Muy parecido a lo que habíamos visto en Softmax, que pasaba exactamente lo mismo. O sea, todo lo que esté de este lado por acá va a ser verde, todo lo que esté de este lado para allá va a ser fucsia, y todo lo que esté de este lado para abajo va a ser azul, ¿sí? Claro, esto tiene una limitante importante, digamos, que es que por ahí tenemos datos que no son así. Hay un conjunto muy famoso que se hace con scikit-learn, que es, lo voy a dibujar por aquí, que son como media lunitas. No, este es un caso bastante esquemático porque lo que pasa es que acá los datos no se distribuyen normalmente, básicamente. Entonces, como no se distribuyen normalmente, no podemos hacer muchas cosas. En aprendizaje no supervisado esto es bastante temático también. Pero fíjense que acá nuestro mejor intento va a ser hacer este borde. Vamos a tener datos que no van a enganchar bien. Pero nuestra hipótesis es, che, por ahí, en vez de hacer esto, podemos meter algo de este estilo y le enfocamos un poquito mejor, ¿no? O sea, como una curva, una parábola. Bueno, eso no es posible por homocedasticidad. Pero si las clases no tuviesen homocedasticidad, entonces sí sería posible. Lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Con GDA. En fin. Ok. Bien, tengo una segunda parte de programación bastante más extensa que lo habitual. Tenemos varias opciones de cómo hacer. Primero que nada, ¿alguien quiere que repasemos esto? Que volvamos al principio, qué sé yo, no se entendió algo, ¿no? Ok. ¿Allá? ¿Segura? Algo me gustaría saber para qué sirve, porque la clase pasada habíamos visto que servía para, el algoritmo era para interpretar mensajes spam. ¿Esto para qué se aplicaría? Esa es una de las cosas que podemos hacer. O sea, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, depende mucho de qué targets tenés y de cuánta imaginación tenés. No hay un caso esquemático que vos digas, che, se usa para esto. Bayes y Geoino se usa para eso porque, bueno, es fácil, es rápido y las cosas de procesamiento del lenguaje natural son difíciles de agarrar en general. Pero se pueden usar redes neuronales también, se puede usar GDA, LDA, regresión logística, lo que vos quieras. Pasa que te va a funcionar peor o mejor, depende de qué caso tengas. Para esto, concretamente, lo que vamos a usar es para identificar el género de la voz de un audio. Te llega un audio, decís si está hablando una mujer o un hombre. Te llega un audio y vos decís si es una mujer o un hombre el que está hablando. Exacto, pero eso es porque yo proceso los datos de una forma particular y qué sé yo. No es una limitación del modelo. O sea, lo que quiero decir es, lo que a vos te permite o no te permite hacer una tarea es cuán bien procesás tus datos y cuánta cabeza le metés para decir, che, el tono de la voz de este audio es seguramente determinante. Entonces ahí los modelos te funcionan mejor o peor. Vos acá lo que asumís es que, suponete que agarramos la frecuencia y el tono de la voz. Yo lo que digo es, ¿cuánto varía el tono de la voz de una mujer y cuánto varía el tono de voz de un hombre? Es más o menos lo mismo. Porque hay homocedasticidad, entonces la varianza entre clases es la misma. Pero
eso podría no cumplirse, tenés que tirar otro modelo. En términos generales, todos estos modelos discriminativos que estamos viendo acá sirven cuando la hipótesis que vos tirás, que es que los datos se distribuyen normalmente, se cumple. Si no se cumple, nada, o sea, estás agarrando sesgo y eso puede funcionar peor. Pero depende de cuánto conozcas tus datos, el análisis exploratorio que hagas y nada, y cuánta cabeza le metas. Pero no es que hay una sola clase de uso. Ahora vamos a ver ese, que me pareció interesante y me pareció que está bueno. Pero pueden usar cualquier otra cosa. Bien. Con la parte de programación, más que nada las cosas que el TP no se... O sea, que no está escrito en las notas de clase y usted lo tiene que hacer por su lado. ¿Cómo vienen? ¿Alguno hizo eso ya? ¿No? Sí, ok. Bien. Los puedo dejar a que lo hagan ustedes o puedo hacerlo yo ahora en clase, a vivo, y nos fijamos cómo se me ocurre a mí programar esto, ¿sí? Si a usted les parece bien, lo hacemos. Si a usted le parece muchísimo, seguimos con lo que está preparado y después cualquier cosa me mandan una consulta, un mail, lo que quieran. ¿Cómo prefieren hacer? ¿Qué? Entonces, dale. ¿Alguien más? Yo entendí todo, pero no sé cómo aplicarlo en mi programa. Sí, o sea, no sé cómo armar todo el usar. Oku.